Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente, qué privilegio, qué honor es estar en esta cabina de radio nuevamente, aleluya, para compartir con ustedes una nueva enseñanza de la palabra de nuestro Dios, aleluya, después de un fin de semana bastante ocupado, amén, en la obra del Señor, pues iniciamos nuevamente otra semana ocupados, amén, gloria al nombre del Señor, estamos agradecidos por todo lo que el Señor está haciendo, amén, a través de estos programas de radio. Gloria al nombre del Señor, está abriendo puertas. Este fin de semana estuvimos en dos iglesias compartiendo enseñanzas que el Señor nos ha dado. Estas enseñanzas que están viniendo a abrir los ojos al pueblo de Dios y están sacando de la ignorancia espiritual al pueblo de Dios. Amén. En esta mañana nos encontramos aquí en cabina, somos el ministerio eh, internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, con nuestro programa Volviendo a las sendas antiguas. Y en esta mañana me acompaña aquí nuevamente mi amigo y mi hermano en, en Jesús, en Yeshua, mi hermano Sergio, el cual también quiere saludarlos. Muy buenos días, hermanos y amigos. Ah, para mí es un privilegio estar aquí de nuevo, como dijo el hermano, ah, trayendo la palabra del Señor, creyendo que el Señor va a hacer un gran cambio en todos estos proyectos que Él ha dado a nuestras vidas. Y de hecho, el hermano ya explicó, estuvimos en iglesias compartiendo palabra, que esperamos sea de gran bendición. Lo mismo ha sido lo de la radio, y nosotros creemos un Dios vivo, que Él va a hacer un cambio en cada lugar que nos escuchen, a la hora que pueden escuchar en Facebook o lo que sea. Va a ser de gran bendición, hermanos. Lo creemos y trabajamos para un Dios vivo, como decimos. Vamos a dar gracias al Señor en este día por esa palabra que va a venir a manda del hermano Camilo. Padre, bueno, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, que tú nos das, Padre, creyendo que tu palabra, Señor, va a ser un cambio grande a nuestras vidas, Señor, creyendo, Señor, que tú eres el que haces todo esto, Señor, y que va a ser para gran bendición. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús, que tú, Señor, nos vas a llevar a otro nivel de conocimiento, Señor, y que todo va a ser para tu obra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Amén. En esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios que iniciamos la semana pasada acerca de cuál es el verdadero día de reposo, sábado, domingo o cuál día. En esta mañana vamos a estar compartiendo la parte número 2. Amén. Recordamos que ya la semana pasada dejamos bien establecido que, pues, que Dios no cambia. Amén. Que Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria al nombre del Señor. También quedó establecido que los mandamientos de Dios pues no se pueden abrogar, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y además su palabra permanece para siempre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si Dios no hizo esos cambios, oiga, del séptimo día como día de reposo, como Shabbat, a ahora el primer día de la semana, domingo, si no fue Dios quien lo hizo, entonces ¿quién más lo hizo? Y en esta mañana vamos a estar tomando en cuenta la historia de la humanidad, porque pues han pasado casi 6,000 años desde que Dios confirmó este mandamiento de guardar el séptimo día como día de reposo, como Shabbat. Por ejemplo, se lo dio a Moisés en el Sinaí, y muchas cosas han sucedido desde entonces. Ahora, en esta mañana quiero iniciar eh, dándote a conocer de que hay algunos libros antiguos, libros hebreos antiguos, que son llamados libros apócrifos, que no se encuentran en el canon protestante, o sea, no se encuentran en la Biblia protestante, pero que algunos de estos libros sí se encuentran, por ejemplo, en el canon católico, sí se encuentran en el canon etíope, y la razón por la que no se encuentran dentro del canon protestante es porque se cree que estos libros pues no fueron inspirados por Dios. Pero nosotros los podemos tomar, los podemos usar como referencias de hechos históricos. En esta mañana te voy a estar
compartiendo lo que dice, por ejemplo, el libro de Macabeos. Este libro de Macabeos, primera de Macabeos, segunda de Macabeos, se encuentra dentro de una Biblia católica, de hecho. Y lo vamos a tomar en consideración en esta mañana como hechos históricos. Amén. Porque, de hecho, en el libro de primera de Macabeos, habla de un hombre llamado Antíoco IV Epífanes. Amén. Era un hombre griego. Durante la ocupación griega en Israel. Por ejemplo, primera Macabeos 1:41 dice: el rey publicó entonces en todo su territorio un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todas las otras naciones obedecieron la orden del rey, y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Oiga, así lo dice. El sábado pues es el día de reposo, ¿va? Aquí lo marca así. Verso 44 dice: por medio de mensajeros el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos para obligar a seguir costumbres extrañas en el país, y prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado, nuevamente el día de reposo, también las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaba construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar de circuncidar a los niños y mancharse de toda clase de cosas impuras y profanas. El verso 49 dice: olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos, aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Oiga nada más. Este hombre y estos acontecimientos, este hombre Antíoco IV Epífanes, y todos los acontecimientos que te acabo de leer, se dieron alrededor de 200 años antes del nacimiento de Jesús, de Yeshua, hasta que los macabeos, que era una familia judía, lograron liberar a Israel del poder griego. Y otra razón por la que en el cristianismo se cree ahora que el día de reposo es el primer día de la semana, domingo, es porque también se cree que Jesús, que Yeshua, resucitó un domingo por la mañana. De hecho, mencionamos esto la semana pasada, pero no entramos en detalle. Hoy vamos a tocar un poquito más de detalle en esto. ¿Sí? Se ha creído que Jesús resucitó por la mañana, lo cual es un error de interpretación de las Escrituras. Yo sé que esto es lo que se nos ha enseñado, es lo que nos ha enseñado la tradición, que Jesús, Yeshua, murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana, ¿verdad? Eso se cree tanto en el catolicismo como en la mayor parte de las iglesias cristianas. Pero sucede que dentro del cristianismo no se toman en cuenta las palabras que el mismo Jesús, que el mismo Yeshua dijo acerca de su propia muerte y resurrección. ¿Sí? Porque no se toma en cuenta esta única señal que él mismo dejó acerca de su muerte y resurrección. ¿Y dónde está esta señal que él dejó? Bueno, está en Mateo 12:38 en adelante. Mateo 12:38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Verso 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Ahora, la pregunta aquí es: ¿cuántas horas hay en 3 días y 3 noches? Si un día y una noche tiene 24 horas, entonces 3 días y 3 noches tienen un total de 72 horas. ¿Y cuántas horas hay de viernes por la tarde a domingo por la mañana? Pues si tú haces tus cuentas, pues solamente hay alrededor de 36 horas. Entonces, ¿cómo se puede acoplar esas 36 horas que nos ha enseñado la tradición, ¿sí? Lo que se nos ha enseñado en el cristianismo, de que Jesús, de que Yeshua estuvo en el corazón de la tierra, con las 72 horas que el mismo Jesús, el mismo Yeshua, dijo que su cuerpo estaría en el corazón de la tierra? Oiga, y esta diferencia pues no es una diferencia mínima, sino que es la mitad
del tiempo que Yeshua debía estar en la tumba. Entonces, alguien aquí no está diciendo la verdad. Alguien está mintiendo. ¿Será que Yeshua mintió en esta señal? No, hermano, porque sabemos que él no miente. Amén. Sino que han sido los hombres los que siempre mienten. Porque dice la palabra del Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Pero no vamos a entrar mucho en detalle sobre este tema, sobre este estudio. De hecho, en la página del ministerio tenemos un estudio a profundidad de esto. Amén. En la página de YouTube o también en la página de Facebook, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. O si lo buscas en Facebook bajo mi perfil personal, Ramiro Moreno, ahí también lo vas a encontrar. Amén. Es el tema acerca de la resurrección de Jesús, si resucitó domingo por la mañana, así se llama el tema. Pero lo que sí les puedo decir en esta mañana es que Yeshua no murió un viernes por la tarde, ni tampoco resucitó un domingo por la mañana, sino que realmente Él estuvo en el corazón de la tierra las 72 horas que Él mismo dijo. Él murió en un día de Pascua, ¿sí? Que en ese año, de hecho, fue un miércoles, y murió alrededor de las 3 de la tarde, y su cuerpo fue puesto en la tumba justo antes de las 6 de la tarde, que era cuando empezaba el día de reposo anual, el Shabbat anual de los panes sin levadura, y resucitó 3 días y 3 noches después, en un sábado, en un séptimo día, justo antes de las 6 de la tarde, que era cuando terminaba el día de reposo, el Shabbat, ¿ya? Justo antes de terminar ese día de reposo semanal. Oiga, aquí la diferencia es esto, que existe un día de reposo, un Shabbat anual, que era el Shabbat, el día de reposo de los panes sin levadura, y inmediatamente después también sucedía el reposo semanal. Esto es lo que se ha ignorado en el cristianismo, estos 2 días de reposo diferentes, amén. Y así es que Él cumplió la señal que Él mismo dejó acerca de su propia muerte y resurrección. Entonces, esta enseñanza de que ahora se guarda el primer día de la semana, domingo, como nuevo día de reposo, porque Yeshua resucitó el domingo por la mañana, pues es mentira y es falsa. Nuevamente, te invito a que escuches esta enseñanza en YouTube o en Facebook, en nuestra página Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. Ahí entramos con lujo de detalle con todo esto. Amén. Tengo las pruebas que existen en las Escrituras que avalan que Jesús no resucitó domingo. Cuando leemos en los Evangelios que las mujeres muy de mañana, el primer día de la semana, fueron a la tumba, ahí no dice que haya resucitado ese día. Simplemente dice que el cuerpo ya no estaba ahí el domingo por la mañana. ¿Por qué? Porque ya había resucitado la tarde anterior. Pero como era día de reposo, pues no podían ir a las tumbas. Amén. Pero vamos a continuar. Al seguir investigando en la historia, encontramos que durante el primer siglo y el segundo siglo, todavía se guardaba el séptimo día como día de reposo, como Shabbat, entre los creyentes de Jesús, de Yeshua, como el Mesías de Israel. Pero que fue a principios del siglo IV, cuando un emperador romano llamado Constantino, un hombre pagano que supuestamente se convirtió al cristianismo, pero que se trajo consigo todas sus costumbres y dioses paganos, bueno, se los trajo y ¿sabe qué hizo? Los cristianizó. Y que en los diferentes concilios que hubo durante su reinado, queriendo él unir todas las naciones que estaban bajo su reinado en una sola religión, él empezó a prohibir que se guardara el séptimo día, el sábado, como día de reposo, como Shabbat. Y no solamente prohibió que se guardara, sino que además ordenó que se tenía que trabajar en él y que se empezara a guardar el primer día de la semana, domingo, ahora como el nuevo día de reposo, en honor a su dios Sol. Recuerden que él se trajo todos sus dioses. Por eso es que en domingo, hermano, en inglés se dice Sunday, ¿verdad? Sunday significa día del sol. Oiga, ¿sí? Día del sol para adorar a su dios Sol en domingo. Así que ahora ya sabes que los que cambiaron el séptimo día
como día de reposo, Shabbat, ahora domingo, pues no fue Dios, sino que fueron simples hombres mortales, pero que el dicho de tales hombres ha sido establecido como una verdad absoluta en muchas vidas. Y ahora ya sabes que cuando alguien guarda el domingo como día de reposo para supuestamente adorar a Dios, es un día que Dios nunca ordenó. Por lo tanto, no se está adorando al verdadero Dios, sino que se está adorando al Dios Sol. Y tal vez tú todavía digas, no, ¿sabes qué? No es así, sino que tú verdaderamente adoras a Dios en el primer día de la semana, el domingo, porque es el nuevo día de reposo. Pero mira lo que dice la Escritura. Porque mira, de una vez deja aclarar esto. Cualquier persona puede adorar a Dios en cualquier día. Ese no es el problema. Ya puedes adorar los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Cualquier día lo puedes adorar. El problema está en decir que lo haces en ese día porque ese es el nuevo día de reposo, que porque Dios lo cambió. No, Dios no cambió nada. El día de reposo sigue siendo el que Dios estableció desde un principio. Amén. Pero que los hombres hayan dicho que ahora ya no es el día que estableció Dios, sino que ahora es otro día, es diferente. ¿Sí? Tú puedes adorar a Dios en domingo, no hay problema, pero no digas que ahora lo haces porque ese es el nuevo día de reposo. Gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pero Isaías 29:13, mira, refiriéndose a mandamientos de hombres, mira lo que dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Oye, ¿te das cuenta? Este cambio que surgió no fue un cambio que Dios haya hecho, porque Dios no cambia, sino que fue un mandamiento de hombre. Oiga nada más, un mandamiento de hombre que se ha sido enseñado como si hubiera sido un verdadero mandamiento de Dios. Entonces, ¿te das cuenta? Alguien se puede acercar a Dios con su boca y con sus labios honrarlo, pero en realidad su corazón está lejos de él, y el temor que se tiene de él, pues no es el obedecer los mandamientos que un día salieron de la boca de Dios, sino que más bien es estar guardando un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado y lo han tomado como si fuera una verdad de Dios. Porque sabemos que en el reino de Dios, pues las buenas intenciones que podamos tener salen sobrando, hermano. Si por ejemplo Dios nos permitiera preguntarle al rey Saúl, oiga, el rey Saúl, que él tenía las mejores intenciones para con Dios. ¿Sí? Recuerden cuando Dios, a través del profeta Samuel, lo envió a una misión a exterminar el pueblo de Amalek. ¿Y cuál fue la instrucción? Destruye todo Amalek. No perdones la vida a nadie. Destruye hombres, mujeres, niños, aún hasta los de pecho, los animales y todo. ¿Y qué hizo Saúl? Bueno, Saúl terminó perdonándole la vida al rey. Después también perdonó lo mejor de las ovejas, lo mejor de las vacas. Y cuando ya regresaba a Israel, le salió al encuentro el profeta Samuel y le preguntó, ¿has cumplido con el mandato de Jehová? A la orden, dijo él. Y entonces, ¿qué es ese ruido de vacas y de ovejas que oigo? Oiga, y vea la buena intención que tenía Saúl. Él dijo, oh sí, mira, decidimos perdonarle la vida al rey y también perdonar la vida a lo mejor de las vacas y de las ovejas, pero lo hicimos para traerlas y sacrificarlas a Jehová en holocausto. Oiga nada más, qué buena intención tenía, ¿verdad? Para una buena causa. Pero ¿cuál fue la respuesta del profeta Samuel? Locamente has hecho. Porque ¿qué prefiere el Señor? ¿Qué prefiere Dios? ¿Que se obedezca a su palabra o que se le ofrezca sacrificio? Porque ciertamente, le dijo, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Oiga, y por esa buena intención que tuvo Saúl, ¿sabe qué pasó? Perdió el reino. Oiga, dejó de ser rey de Israel por esa buena intención que él tuvo. ¿Te das cuenta? Entonces, las buenas intenciones salen sobrando para con Dios. Amén. Las buenas intenciones no es suficiente para agradarlo. Si le preguntáramos a Saúl, nos diría eso, que no, que las buenas intenciones no son suficientes, porque él perdió el reino a causa de no obedecer los mandamientos de Dios. Ahora ya lo sabes y ya no se tiene excusa delante de Dios, porque mientras hacíamos esto en ignorancia, pues no se nos contaba como pecado. Porque dicen las Escrituras en Santiago 4:17, dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es
pecado. Amén. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas a estos que le estaban diciendo esto, así os dijeron, no andaremos. ¿Ya? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? De hecho, ese es el eslogan del ministerio que tenemos. Amén. Dice, paraos en los caminos. O sea, tú te tienes que parar, no, más bien, no tú, nosotros tenemos que pararnos y mirar. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar, ese es el mandamiento de Dios, que dice que hay que guardar el séptimo día como día de reposo, y estos son los mandamientos de hombres, que dice que ahora es el primer día, el día de reposo. Dice, y miren, y pregunten por las sendas antiguas. O sea, hay que preguntarnos, ¿por qué sendas, por qué caminos caminaron, por ejemplo, David? Caminó, por ejemplo, Moisés, Samuel, Elías, Eliseo. Esos grandes hombres de Dios, ¿por qué camino? ¿Será que ellos estuvieron obedeciendo los mandamientos de Dios? O sea, ellos guardaron el séptimo día como día de reposo. El mismo Jesús, él guardó el séptimo día como día de reposo. ¿O será que guardaron el domingo como día de reposo? ¿Verdad que sabes por cuál camino caminaron ellos? Dice, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y dice, y andad por él. O sea, hay que andar por el camino que anduvieron estos hombres de Dios. Y entonces dice, entonces hallaréis descanso para vuestra alma. Oiga, pero como esto no es para todos, hermano, porque hay algunos que van a decir, no andaremos, nosotros vamos a seguir guardando el primer día de la semana como día de reposo. ¿Ya? El Señor no tiene problema con eso. La decisión es personal. Amén. Y esto, hermano, no es cuestión de tener tanta experiencia o tanta antigüedad, ¿sí? De ser apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor. Tal vez pienses que ya lo sabes todo y que ningún niño espiritual te va a venir a enseñar algo. Pero estas cosas, hermano, que en los últimos tiempos iban a ser reveladas, que nos van a dirigir hacia la restauración de todas las cosas. Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Hermano, y tú y yo, fíjate que tú y yo vivimos en una época muy privilegiada. Amén. En la que tenemos en nuestras palmas, en las palmas de nuestras manos, la facilidad de investigar si todo esto que te acabo de compartir acerca de la historia es verdad o no. Solo búscalo en el internet, hermano. Ahí lo vas a encontrar. Entonces, queda muy claro que todavía se tiene que guardar el séptimo día como día de reposo, como Shabbat, establecido por Dios. Esto es para aquellos que no lo estaban guardando todavía. Ahora, en la segunda parte de este estudio, vamos a ver si el séptimo día que se está guardando actualmente entre aquellos que ya saben que se tiene que guardar porque es un mandamiento de Dios, es el mismo séptimo día que Dios descansó. O si Dios tomó como base tal vez el calendario gregoriano actual o tal vez el calendario judío actual para ordenar el guardar el séptimo día como día de reposo, como Shabbat. Así que vamos ahorita a iniciar, amén, a iniciar con esta otra parte, amén. Y nuevamente repito, cualquier persona puede reunirse a adorar a Dios en cualquier día de la semana. Ese no es el problema, sino que el problema está en decir que ahora te reúnes el primer día de la semana, domingo, porque Dios cambió el día de reposo, el Shabbat, del séptimo día al primer día de la semana, porque eso es mentira, porque Dios no cambia, ¿sí? No cambia. Él es el mismo de ayer, de ayer, de hoy y por los siglos. Y además su palabra permanece para siempre. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a iniciar la segunda parte, de hecho. Amén. De este estudio. Y vamos a partir nuevamente por saber cuál es el mandamiento original de Dios. Porque no es solamente parte de la ley, sino que desde Génesis fue ordenado. Dice Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra,
y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. El séptimo día, ¿sí? Vamos a ver ahora, de hecho ya, bueno, eso ya lo vimos en el estudio pasado, ya establecimos que en el calendario gregoriano el séptimo día pues es el sábado, y el primer día de la semana es el domingo. Amén. Pero también aparece este mandamiento en Éxodo 28, donde dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día séptimo y lo santificó. Pues aquí pareciera estar muy claro lo que Dios ordenó. Y de hecho, vemos que este es el cuarto mandamiento de Dios dado a Moisés. Oiga, si tú compras los 10 mandamientos en un póster, en un cuadro o algo, el cuarto mandamiento precisamente dice, acuérdate de guardar el séptimo día. Aleluya. Oiga, y esto todo el mundo lo conoce, hermano. El problema es que no todo el mundo lo guarda. O sea, es como que ese mandamiento lo pasan por alto. No, ese ya no hay que cumplir. Oiga, ¿cómo? Si ese es un mandamiento de Dios. Los mandamientos de Dios no es que si tú quieres los guardas, sino no. Tienen que guardar, hermano. Amén. Vamos a continuar. Pero ahora, la pregunta es, ¿será que actualmente se estará guardando ese mismo séptimo día, el día de reposo, el Shabbat original que Dios ordenó en el principio? Porque como leímos anteriormente, Dios no mencionó el nombre del día como actualmente lo conocemos. En otras palabras, Dios no dijo que se guardara el sábado como el día de reposo, sino que dijo que se guardara el séptimo día como día de reposo, como Shabbat. Este ya es una enseñanza a otro nivel más profundo, ¿sí? La primera parte fue enseñanza básica, nivel básico, pero esta ya es una enseñanza más a nivel profundo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿será que habrá la más mínima posibilidad que el calendario que usamos actualmente nosotros aquí en Occidente, que es el calendario gregoriano, ¿verdad? Ahora, ¿será que este sea el mismo calendario que Dios tomó como base cuando ordenó guardar el séptimo día como día de reposo, como Shabbat? Y pues para saber eso tenemos que investigar cuándo es que fue establecido el calendario que usamos actualmente. Y no vamos a entrar mucho en detalle en cuanto a esto, sino solamente vamos a verlo a un nivel informativo. El calendario que actualmente usamos en Occidente es el calendario gregoriano. Es un calendario originario de Europa, actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, así denominado por ser su promotor el Papa Gregorio XIII. Y este calendario vino a sustituir en 1582 al calendario juliano, utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año 46 a.C. Oigan, en el concilio de Nicea se determinó que la Pascua debía conmemorarse el domingo siguiente al plenilunio posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte, lo que es el equinoccio de otoño en el hemisferio sur. Aquel año, en el 325 después de Cristo, el equinoccio habría ocurrido el día 21 de marzo. Pero con el paso del tiempo, la fecha del acontecimiento se había ido adelantando hasta el punto en que en 1582 el desfase era ya de 10 días y el equinoccio se fechó el 11 de marzo. El desfase provenía de un inexacto cómputo del número de días con que cuenta el año trópico según el calendario juliano, que instituyó un año bisiesto cada 4. ¿Sí? Cada 4 años. Consideraba que el año trópico estaba constituido por 365.25 días, mientras que la cifra correcta es de 365.242189, a lo que es lo mismo 365 días con 5 horas, con 48 minutos y con 45 segundos.
Esos más de 11 minutos contados adicionalmente a cada año habían supuesto en los 1257 años que mediaban entre el 325 y 1582. O sea, era un error acumulado de aproximadamente 10 días. Bueno, entonces tenemos que el calendario juliano fue instaurado en el año 46 a.C. y después reemplazado por el calendario gregoriano en 1582, y que es el que actualmente usamos nosotros aquí en Occidente y en muchas partes del mundo, el cual tiene meses de 30 días, 31 días, 28 días, pero que cada 4 años es un año bisiesto de 29 días, ¿va? Lo que es febrero. Amén. Entonces, esto nos llevaría a entender que, por lo tanto, en el tiempo que vivió el Mesías de Israel, Jesús Yeshua, era el calendario juliano el que estaba en vigor en esa época. Pero vayamos adentrando un poco más en esto para poder entender esto más correctamente. Sabemos que el pueblo de Israel se ha regido siempre por otro calendario diferente al que la mayoría de las naciones utiliza. Actualmente existe el calendario judío, el cual es diferente al calendario gregoriano, y esto nos lleva a hacer otra pregunta. ¿Será que este calendario judío actual es el mismo en el que Dios tomó como base para ordenar que se guardase el séptimo día como día de reposo, como Shabbat? Porque de hecho en el calendario judío actual, el séptimo día aparece como el mismo sábado en el calendario gregoriano. Solamente que en el calendario judío se le llama Shabbat, pero es el mismo día sábado. Y nuevamente tenemos que investigar un poco acerca de este calendario judío actual para saber si es el mismo que Dios tomó como base en un principio cuando ordenó guardar el séptimo día como día de reposo, como Shabbat. El calendario judío actual es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol que marca los años, como en el de la Luna al rodear la Tierra que marca los meses. La versión actual, por la que se rigen las festividades judías, fue concluida por el sabio Gilel II hacia el año 359 después de Cristo. Este calendario se basa en un complejo algoritmo que permite predecir las fechas aproximadas de la luna nueva, así como las distintas estaciones del año, basándose en cálculos matemáticos y astronómicos, prescindiendo desde aquel momento de las observaciones empíricas que se valieron hasta entonces. Entonces, tenemos que el calendario judío actual fue establecido por Gilel II en el año 359 después de Cristo. Pero basado a lo que leemos en las Escrituras, eso fue muy diferente al calendario que Dios se basó para ordenar guardar el séptimo día como día de reposo, como Shabbat. Porque si investigamos un poco más acerca de este calendario judío actual, pues nos damos cuenta que se le agregaron nombres babilónicos a los meses. Nombres babilónicos a todos y cada uno de los meses de los que consta el calendario judío actual. Cosa que no se les llamaba así en las Escrituras antes del exilio a Babilonia, sino que se les llamaba por su orden numérico, o solo se encuentran registrados, de hecho, en las Escrituras solamente se encuentran registrados 5 nombres de los meses. Por ejemplo, se conoce como el mes de Abib, eso lo menciona en Éxodo 13:4. El mes de Sib aparece en Primera de Reyes 6:37. El mes de Eitanim en Primera de Reyes 8:2 y el mes de Bul, Primera de Reyes 6:38, cosa que actualmente ya ninguno de estos nombres aparece en el calendario judío actual, ¿sí? Estos nombres se le va antes del exilio de Babilonia. Pero este calendario judío actual tiene meses de 29 días, de 30 días y de 31 días. Y hay años que tienen 13 meses también. Ahora, vamos a ver cómo es que Dios considera cuándo inicia el día y cuándo termina. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Pero, y entonces,
cuál era el calendario judío que existía antes del que Gilel II estableciera en el año 359 después de Cristo. Y también cuál calendario es el que usaba el pueblo de Israel antes de que fuera establecido el calendario juliano. Y antes de continuar, quiero aclarar algo más. Y es acerca, hermano, de una pregunta que yo siempre me había hecho. La pregunta que yo siempre me había hecho es en cuanto a estos libros apócrifos. ¿Amén? O a los libros que están dentro del canon. Los libros que aparecen en las Biblias, pues. ¿Quién ordenó? ¿Quién dijo, este libro sí va a estar, este libro no? ¿Quién fue el que ordenó eso? ¿Amén? O sea, ¿quién decidió qué libros o escritos formaran parte de los cánones, ya sea cristiano, católico, hebreo? ¿Qué criterio se utilizó para escoger y rechazar esos libros escritos? ¿Y con qué autoridad lo hicieron? Aunque yo creo que esto fue algo que Dios permitió con un propósito. Por ejemplo, nuevamente lo menciono, hay libros a los cuales se les llaman libros apócrifos, que no aparecen en las Biblias cristianas, pero sí aparecen muchos de ellos en el canon judío, pero que al leerlos puedes entender algunos de los hechos históricos, como ya mencioné, primera de Macabeos, segunda de Macabeos, los cuales, nuevamente repito, sí aparecen en el canon católico, pero no en el cristiano. Existen también otros libros que no están en ninguno de estos canos, como por ejemplo el libro de Enoch, que se encuentra dentro del canon etíope. Aunque este libro de Enoch, en el libro de Judas, que sí aparece en nuestra Biblia, Judas 1, versos 14 y 15, en las Biblias cristianas, se menciona un hecho que está registrado en este libro de Enoch. Mira lo que dice Judas 1:14, dice, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y mira lo que dice el libro de Enoch, capítulo 1, verso 9, dice exactamente lo mismo. Mirad que él viene con una multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos y aniquilará a los impíos y castigará a toda carne por todas sus obras impías, los cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras, duras que los malvados pecadores han hablado contra él. O sea, ¿qué te quiero decir esto? Que Judas está citando este libro de Enoch. Amén. O sea, eso nos habla de que en el primer siglo se tomaba en cuenta, o sea, conocían de este libro y lo leían, este libro de Enoch. Ahora, pero ¿quién fue el que decidió, sabes qué? Este no va a tomar, no va a estar, no va a formar parte del canon, no lo vamos a meter en la Biblia. Amén. También está otro libro que se llama el libro de los jubileos, de los cuales voy a hablar un poco más adelante. Muchas veces, hermano, para poder entender claramente muchas cosas, necesitamos saber algo acerca de la historia, en especial la historia del pueblo hebreo. Por ejemplo, del último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, al primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, hay una diferencia o hay un tiempo, una separación de aproximadamente 400 años. Pues algo importante tuvo que haber sucedido durante esos 400 años, y es aquí en donde nos son muy útiles estos libros, por ejemplo, de los Macabeos, ¿ya? Bueno, y quienes decidieron qué libros entraran en el canon judío fueron los rabinos, oigan. Y en el canon católico, pues fue la Iglesia Católica, fue la Iglesia Católica Romana, el Vaticano, respectivamente, los que decidieron qué libros iban a estar en el canon dentro de la Biblia y qué libros no. Ahora, en lo que es el canon hebreo, de la Biblia hebrea, oiga, los rabinos rechazaron estos libros, rechazaron el libro de Enoch, rechazaron el libro de los jubileos y muchos otros libros, pero lo raro, bueno, no es raro de hecho, ¿ya? Pero qué casualidad que estos libros que rechazaron son los que hablan de un calendario solar. Y eso es a lo que vamos a entrar. Un calendario solar, porque como leímos, o como les di a entender, el calendario judío actual se basa tanto en la luna como en el sol. Pero el libro de Enoch y el libro de los jubileos habla de un
calendario solar solamente, en donde la luna ya no tenía parte. Amén. Ahora, en los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto, en Qumran, 1947, se hallaron copias de estos libros llamados apócrifos, oiga, los cuales antiguamente se los consideraba sagrados, poniéndolos al mismo nivel que los no apócrifos. Y han venido a dar respuestas a tantas interrogantes que existían antes de este descubrimiento, en donde esta comunidad que vivió en Qumran utilizó el calendario que se describe en el libro de Enoch. Oiga, aquí está lo sorprendente. ¿Sí? Y a continuación voy a empezar a compartirte una investigación hecha por la profesora Rachel Elior, así se llama, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que nos habla precisamente de este tema del calendario de Enoch, al igual que del día de reposo Shabbat. Oiga, dice ella, dice que el calendario de Enoch, dice, lo encontramos en el primer libro de Enoch y fue dado por el ángel Uriel, y es el calendario sacerdotal original que se utilizó en la Torá. El calendario de Enoch es un calendario de 12 meses solares conteniendo solo 364 días. Oiga, el calendario, por ejemplo, el calendario gregoriano tiene 365. ¿Eh? Amén. Bueno, este calendario solar del que habla el libro de Enoch es de 364 días. Dice, y fue utilizado por los patriarcas antidiluvianos y por Noé, Abraham y Jacob. Y fue enseñado a Moisés por el ángel Yah y continuó en vigor hasta el periodo del segundo templo bajo Esdras y Nehemías. Fue el calendario oficial hebreo hasta el segundo siglo antes del Mesías, antes de Mashiach, de Cristo, cuando el rey Antíoco IV Epífanes puso fin a la utilización del calendario de Enoch y obligó a los hebreos, a hijos de Eber, a observar el calendario lunar. Y ella declara que el calendario de la luna es un calendario pagano. El calendario de luna nueva fue el calendario oficial de los griegos. Y cuando Alejandro el Grande, que también se conoce como Alejandro Magno, conquistó el medio en el siglo IV antes de la era cristiana, se introdujo el calendario lunar y fue aceptado gradualmente por la mayoría de la gente, excepto por el pueblo hebreo. En el año 172, el rey Antíoco designó a Menelao como sumo sacerdote de Jerusalén para introducir la forma griega de la educación a los jóvenes y para por completo helenizar al pueblo hebreo. También envió un senador de Atenas para dar al pueblo hebreo un ultimátum para que abandonaran la ley de Dios y que siguieran las órdenes del rey o serían llevados a la muerte. Así que la mayoría del pueblo hebreo siguió las órdenes del rey para salvar a sus familias, pero muchos otros fueron muertos. Es lo que leímos en Primera Macabeos. ¿Sí? Dice, el rey Antíoco IV Epífanes obligó a los hebreos a celebrar el cumpleaños del nacimiento del rey cada mes, en el momento de la primera visibilidad de la luna, oiga, de la luna nueva. ¿Ya? Fastio de Tebas era un astrólogo en el V siglo antes de la era cristiana, quien compiló los históricos registros helenísticos de astrología en su trabajo de investigación llamado Apotelesmatics. Epaistio cita al rey Antíoco diciendo que la luna nueva es el momento en que la luna nace y es el cumpleaños del mes. Pero Antíoco de Atenas dice también que este método tiene una cierta verdad en ello. Observar, dice él, en un día dado en que la luna nace, y agreguen a este número 180 y deduzcan siempre 29 del cumpleaños del mes. Amén. Todas estas son fuertes evidencias, dice ella, de que en el tiempo del rey Alejandro el Grande, el calendario lunar fue introducido y Antíoco Epífanes fue el encargado de que el pueblo hebreo también lo adoptara. En el año 167, antes de la era cristiana, cuando el rey Antíoco regresó a Jerusalén después de su campaña a Egipto, inmediatamente prohibió la religión hebrea y el calendario de Enoch, y prohibió todas las prácticas religiosas, dedicó el templo de Jerusalén a Zeus, el Señor de los cielos, y ordenó a la gente adorar a Zeus.
45 días más tarde empezó a sacrificar cerdos y a hacer ofrendas abominables en el altar, y esto inició la revuelta de los macabeos, ¿sí? Es lo que leímos en Primera de Macabeos. Amén. Ahora vea lo que dice Segunda de Macabeos, del verso 6 al 9. Dice: el altar estaba repleto de ofrendas ilegítimas, proscritas por la ley. No se podía observar el Shabbat, o sea, el séptimo día, ni celebrar las fiestas de nuestros padres, y ni siquiera declararse judío. Por el contrario, todos se veían penosamente forzados a participar del banquete ritual con que se conmemoraba cada mes el nacimiento del rey, y cuando llegaban las fiestas dionisíacas, se les obligaba a seguir el cortejo de Dionisos. Coronados de guirnaldas por instigación de Ptolomeo, se publicó un decreto dirigido a las ciudades griegas de los alrededores, obligándolas a que procedieran de la misma manera contra los judíos, y los hicieron participar en los banquetes rituales. Además, se ordenaba degollar a los que rehusaran adoptar las costumbres griegas. Todo esto hacía prever la inminente calamidad. Primera Macabeos 1:41 al 51 dice: el rey promulgó un decreto en todo su reino, ordenando que todos formaran un solo pueblo y renunciaran a sus propias costumbres. Todas las naciones se sometieron a la orden del rey, y muchos israelitas adoptaron el culto oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el Shabbat, el día de reposo. Además, el rey envió mensajeros a Jerusalén, en las ciudades de Judá, con la orden escrita de que adoptara las costumbres extrañas al país. Los holocaustos, los sacrificios y las libaciones debían de suprimirse en el santuario. Los Shabbats, o sea, los días de reposo y los días festivos, debían de ser profanados. El santuario y las cosas santas debían ser mancillados, debían erigirse altares, recintos sagrados y templos a los ídolos, sacrificando cerdos y otros animales impuros. Los niños no debían ser circuncidados, y todos debían hacerse abominables a sí mismos con toda clase de impurezas y profanaciones, olvidando así la ley y cambiando todas las prácticas. El que no obrara conforme a la orden del rey debía morir. En estos términos escribió a todo su reino. Además, nombró inspectores sobre todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que ofrecieran sacrificios en cada una de ellas. Oiga, y el rey Antíoco, dice ella, dice esta mujer Elior, Rachel Elior, dice: el rey Antíoco murió 1335 días después que él dedicó el templo a Zeus, y 1290 días después de que él sacrificó cerdos en el altar del Señor, de Dios. Sucedió exactamente como Daniel profetizó, y en exactamente 350 años, como fue profetizado. Daniel profetizó en el año 521 antes de la era cristiana. Y el rey Antíoco puso en efecto su política helenizante en el año 171 antes de la era cristiana, que son exactamente 350 años. El tiempo en jubileos es de 350 años, que es tiempo, 100 años, tiempos, 200 años, y medio tiempo, que son 50, o son 7 jubileos. Y de hecho aquí está la profecía de Daniel 12:7, dice: y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo, y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo, eso ya está en Daniel 12:11 al 13, dice: y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Oiga, 1290 días, que son 43 meses, pero son 30 días por mes, lo que equivale a 3 años y 7 meses. Dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, que son 42 meses y medio, de 30 días por mes, 3 años y 8 meses y medio. Mas tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahora, el libro de los jubileos fue escrito durante este tiempo y preservó el calendario de Enoc. El libro de los jubileos advierte a los judíos de protegerse a sí mismos en contra de helenizarse y de adoptar el calendario ateniense, que comienza el año en la primera luna nueva después del solsticio de verano.
Los escritores de este libro de los jubileos temían que si el pueblo hebreo observaba el calendario ateniense y mensualmente participaban en el festival del cumpleaños en la luna nueva del rey Antíoco, que comenzaban los meses griegos, que iban a olvidar el calendario de Enoc y los verdaderos meses de Yuhei Bajei, que es el tetragramatón del nombre de Dios, que terminan el año en el equinoccio de primavera. Eso es el día del Shabbat, el día de reposo, y establece los Shabbats de 7 días. Entonces dice que si no se cuidaban de eso, ellos perderían la noción de su día de reposo, de su Shabbat, y olvidarían sus fiestas mensuales en el primer día de cada mes solar, y se olvidarían de los días de fiesta anual, ya que estos caen en días fijos cada año basados en el equinoccio de primavera que termina el año. Y te voy a leer una porción de este libro de los jubileos, el capítulo 6 del verso 34 al 38. No vamos a acabar todo hoy, pero vamos a continuar la siguiente semana. Solamente te quiero leer una porción de este libro de los jubileos. Dice: entonces todos los hijos de Israel errarán y no hallarán el curso de los años. Descuidarán el principio de los meses, la estación y el Shabbat, el día de reposo, y equivocarán la norma de los años. Pues yo sé, y desde ahora te lo hago saber, y no por cuenta propia, pues ante mí está el libro escrito y establecida, está en las tablas celestiales la distribución de los días, que olvidarán las festividades de la alianza y seguirán con las fiestas de los gentiles. Sus errores y su incipiencia, habrá quienes observen el aspecto de la luna, pero esta varía las estaciones y se adelanta los años cada uno 10 días. Por eso tendrán años que estarán alterados y harán infausto el día de revelación e inmundo el de festividad. Y los confundirán todos, los días santos como impuros y los impuros como santos, pues se equivocarán los meses, las semanas, las festividades y los jubileos. Por eso yo te ordeno y te conjuro que los exhortes, pues tras tu muerte tus hijos se corromperán, dirigiéndose a Enoc, se corromperán, dice, no computando años de solo 364 días, con lo que equivocarán el principio de los meses, la estación, las semanas y las festividades, y comerán la sangre de toda carne. Oiga, el festival del cumpleaños del mes, como se conocía, fue observado por la mayoría del pueblo hebreo, porque ellos temían al rey Antíoco IV Epífanes. Después de la muerte del rey Antíoco en el año 164 antes de la era cristiana, los sacerdotes hebreos trataban de restaurar el calendario solar, pero ya la influencia griega de la luna nueva se encontraba alrededor de todos ellos. Más tarde, en el 359, como ya vimos, Gilel II, 359 después de Cristo, Gilel II introdujo el calendario calculado fijo de la luna nueva, que se basa en la conjunción de la Tierra, la Luna y el Sol. Y este calendario lunar ha sido utilizado por los judíos y otros hasta el día de hoy para determinar el primer día de los meses y los días de las festividades anuales. ¿Ven? Sin embargo, dice ella, el término luna nueva, que es la palabra hebrea Hadash Yarech o Yareach, no está escrito en ninguna parte en las escrituras hebreas. Las escrituras solo usan la palabra mes, que es la palabra Hodesh, y pertenece a un mes solar. Los traductores mezclan algunas de las palabras hebreas debido a errores de puntos vocálicos, como Hodesh, que significa ya sea meses o nuevo mes, y la palabra Hadash, que significa nuevo. También confunden la palabra Yerach, que significa mes, como en un mes completo, con la palabra Yareach, que significa luna. Y aquí es en donde el error de traducción de la luna, de la nueva luna, entró en los diversos libros y Biblias. Así se llegó a conocer que el pueblo hebreo observaba la luna nueva, practicaban un festival a la luna nueva cada mes. Sin embargo, la observación de la luna nueva no se ordenó en la Torá, no se ordenó en el Pentateuco. Ni el término luna nueva nunca se menciona en todo el primer pacto, ¿ya? En lo que es el Antiguo Testamento, el Tanaj. Cuando nos fijamos en el texto original hebreo y la palabra luna, Yareach, solo es mencionada 3 veces en la Torá. Oiga,
de las cuales 2 veces son advertencia de no adorar o servir a la luna. Te voy a mencionar un solo ejemplo. Deuteronomio 4, del 15 al 19 dice: así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb, de en medio del fuego, no sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada, semejante a cualquier figura, semejanza de varón, hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra, no sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna. Oiga, y aquí esta palabra luna aparece con la palabra hebrea H3394, que es la palabra Yareach, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y a servirlos. Génesis 37:9 fue cuando José tuvo un sueño, dice, y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Y dijo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna, nuevamente, esta palabra, la misma palabra hebrea, H3394, Yerach, y 11 estrellas se inclinaban a mí. Oiga nada más, ¿sí? Deuteronomio 17, del 2 al 5 dice, si se encuentra en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que tu Dios te da, un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos de Dios, violando su pacto, y que haya ido y servido a otros dioses adorando al sol o a cualquiera de las huestes celestiales, la cual yo no he mandado, y si te lo dicen y has oído hablar de ello, harás una investigación minuciosa, y aquí, si es verdad y es cierto el hecho que esta abominación ha sido cometida en Israel, entonces sacarás a tus puertas a ese hombre o a esa mujer que ha cometido esta mala acción, sacarás al hombre y a la mujer y los apedrearás hasta que mueran. Oiga, eran los pueblos paganos de alrededor de Israel los que adoraban la luna nueva, las estrellas, e incluso todavía actualmente existen países que en sus banderas o escudos tienen a la luna, a la nueva luna, como símbolo. Incluso estos mismos representan al Islam, por ejemplo, Turquía, Pakistán, Argelia, Libia, etc. Oigan nada más, pero vamos a detenernos aquí, amén. Vamos a continuar con este tema que está muy interesante la próxima semana, gloria al nombre del Señor. Como te vuelvo a repetir, esta enseñanza ya no es a nivel básico, ya es más extensa, amén. Y el motivo de todo esto es verdaderamente estar honrando el mandamiento de Dios, es todo, amén. Pero como vivimos en un tiempo, hermano, en donde todo está corrupto, todo se ha corrompido, amén. Y sabemos que la palabra del Señor nos dice en Hechos 3:21 que en el final de los tiempos habría una restauración de todas las cosas, oiga, como eran en el principio. Entonces ese es el propósito de este tipo de estudio, restaurar verdaderamente los mandamientos de Dios. Estamos a punto de salir del aire. Si alguien me quiere contactar, mi teléfono es el área 323-595-6357. Que el Señor les bendiga y fue un privilegio estar con ustedes. Bendiciones, adiós. No, brother, casi no le alcanza. ¿Verdad? Voy a... ¿Ah? Sí. Apenas sí. No, casi no. Casi. Y la mayor tiempo, dice. Ahora imagínate.